Ok, bienvenido a esta segunda parte del ejemplo número 2 que hemos desarrollado. Para recordar, en el video uno de este ejemplo hemos desarrollado circuito y hemos obtenido el modelo matemático, ¿cierto?, que modela el circuito. Lo que sí nos faltó es que en el enunciado, bueno, obviamente, ¿cierto?, como lo vemos aquí, nos indica, entre otras cosas, que estudiemos los distintos estados que van tomando los diodos, que por supuesto eso se ve en las funciones por partes que modelan el circuito. Como pueden ver aquí ya podemos ver, y en particular la tensión de salida, dependiendo de los estados de conducción, es decir, en los sectores. Recordar que este es el sector 1, el sector 2 y el sector 3. En el sector 1, el diodo 1 está en on y el diodo 2 está en off. En el sector 2, ambos diodos están en off. Y en el tercer sector, el sector 3, el diodo 1 está en off y el diodo 2 está en on. Además, eh, bueno, además se nos solicita, ¿no es cierto?, tener que graficar o graficar esta parte o la tensión de salida en función de la tensión de la fuente V sub S. Entonces, para eso vamos a, ¿no es cierto?, considerar la última parte, esta última ecuación, esta última función por parte, y vamos a graficar. Am, para ello vamos, ¿cierto?, a utilizar un gráfico, un plano, ¿cierto?, en donde am, esto va a estar más o menos así. Perfecto. Entonces, entendamos que tenemos que, ¿no es cierto?, graficar V sub O como salida con respecto a VST como entrada. Entonces, ah, definamos los puntos críticos donde va a ir esta curva. Bueno, este punto de aquí es V gamma más VSC, y este punto de aquí va a ser menos V gamma. Perfecto, perfecto. Entonces, veamos. Cuando la tensión de entrada es mayor a esta sumatoria, la tensión de salida toma este valor aquí constante. Por lo tanto, la podemos dibujar. Y se toma el valor de VCC más V gamma. Luego, cuando está entre estos dos límites, o veámonos al límite al último, al sector 3, básicamente. Cuando entonces la tensión de alimentación es menor que la de gamma, es decir, estamos en esta posición, la tensión de salida se limita a menos V gamma, ¿sí? Menos V gamma. Y cuando está la tensión de entrada entre estos dos intervalos, la tensión de salida es VS, es decir, es una recta dependiente, o sea, una recta, digamos, que tiene una pendiente de 45 grados, ¿no? Que tomaría este valor. Eso es. Bueno, y con esta información ya hemos completado el quiz. Y ahora en este video lo que vamos a hacer, vamos a implementar estas funciones por parte en un programa de MATLAB para ver, básicamente simular, para ver el comportamiento del circuito. Bueno, mira, voy a cambiar el screen. Bueno, aquí pueden ver entonces ya el circuito modelado, en donde, ¿no es cierto?, vamos a representar esto aquí. Ok, bien. Em, bueno, entonces lo que hemos hecho aquí en el caso anterior
hemos utilizado un function, una función de MATLAB, un MATLAB function, en el cual hemos entonces escrito el algoritmo que representa, ¿cierto?, el modelado del circuito. Como vemos acá, este, cuando, para el sector 1, es decir, cuando la tensión de alimentación es mayor que este parámetro, esta constante, que es V gamma más VSC, es decir, acá. Bueno, indicar obviamente que esta función nos suministra 6 salidas y tenemos que alimentarlo con 4 entradas. Es decir, cuando perder un poco el número, las entradas son la resistencia del circuito, la tensión de alimentación, que es una sinusoidal de amplitud peak to peak, 100, de 7 volt peak to peak, con una frecuencia de 50 Hz, y en este caso una sola tensión de threshold, porque ambos diodos tienen la misma tensión de threshold, que corresponde en este caso a 0,6 volts, de acuerdo, ¿cierto?, al programa que carga los parámetros de este circuito, y una tensión de ajuste, digámoslo así, del circuito de VCC. Recordemos que el circuito posee esta tensión de ajuste que vemos aquí, ¿ok? VCC. Ok. Bien. Y finalmente la frecuencia de 50 Hz para la señal sinusoidal de entrada al circuito. Entonces, de la misma manera que hemos hecho en casos anteriores, hemos representado estas funciones por parte en este algoritmo de esta función, lo cual nos va a significar entonces las variables de salida. Me voy a meter un rato para que lo vean cómo está implementado, básicamente. Bien, con esta información ya podemos proceder entonces a simular el circuito y luego, bueno, ya no es necesario de hacer un plot aparte porque, como hemos dicho, de hecho lo voy a borrar, como hemos dicho ya, el circuito, digamos, la forma de modelar este sistema funciona correctamente y es comparable con circuitos simulados en simuladores especializados como PSIM o LTSpice, digamos. Simplemente voy a borrar. Y entonces esto ya lo voy a dejar. Y por lo tanto ahora procedemos simplemente a simular resultados. Ahí está la simulación. Y aquí tenemos entonces la respuesta. Como pueden ver, bueno, las corrientes de los diodos básicamente eh, son básicamente de la misma manera, tienen la misma forma. Por supuesto que un diodo, cuando un diodo está en on, básicamente, o está conduciendo, justamente la parte de no conducción, no justamente, pero debido a las tensiones de clamp que tiene el diodo, que es VSC, y las tensiones propias de los diodos, tienen un pequeño corrimiento, pero básicamente es lo mismo. La tensión de salida, obviamente, que en un tramo, cuando el diodo 1 está en conducción, el SUS toma la misma forma que el diodo 1, pueden ver, pero luego, al quedar en situación de bloqueo del diodo 1, por lo tanto la corriente por ISUS se va a cero, debido a que básicamente el diodo 2 aún no entra en conducción. Cuando entra en conducción, entonces, como la corriente de entrada es de signo opuesto a la corriente por el diodo 2, toma la misma forma, pero de sentido. Y como podemos ver entonces, la tensión de salida eh, está limitada, ¿cierto?, por un nivel superior y un nivel inferior, como es lo que efectivamente aparece según esa ecuación. Que lo tenemos aquí, básicamente, ¿no? Que viene dada entonces por estos límites, ¿vale?, que es una forma de representar, ¿no? Entonces ya con esta información podemos decir que el circuito opera como limitador de tensión y estaría operando de acuerdo a lo modelado y a lo que sería resultados feasibles y correctos. Con esto ya terminamos el segundo ejemplo y nos vemos en el próximo capítulo donde vamos a estudiar un último ejemplo de circuitos con dos diodos. Nos vemos entonces en el próximo capítulo. Adiós.